Protocolo de prevención y reducción de caídas. Durante el tiempo de hospitalización pueden suceder incidentes que originen lesiones de distinta complejidad. Entre estos se pueden destacar las caídas, que repercuten en el restablecimiento de la salud, prolongan los días de hospitalización y elevan el costo económico por las complicaciones inherentes a ellas. Es por eso que las caídas se convierten en uno de los eventos adversos que se presentan con mayor frecuencia en las instituciones de salud. Sus causas pueden ser múltiples y la ocurrencia cuestiona considerablemente los cuidados de enfermería. Los factores que pueden aumentar el riesgo de caída se han dividido en factores del entorno y factores del paciente. Dentro de los factores del entorno tenemos baranda de la cama inadecuada, freno de la cama inadecuado o defectuoso, iluminación no adecuada, timbre de llamado inaccesible o ausencia de él, mobiliario no adecuado, servicio inaccesible y sin asideros, suelo mojado o deslizante, desorden, ausencia de medidas de apoyo en las unidades sanitarias, ropa y calzado inadecuado. Ya en los factores del paciente vamos a encontrar movilización sin solicitar ayuda en pacientes con déficit de movilidad, edad superior a 75 años o inferior a los 5 años, estado de confusión, desorientación o alucinación, alteraciones oculares o sensitivas, posoperatorio inmediato, posparto inmediato, actitud resistente, agresiva o temerosa, incapacidad funcional por amputación de extremidades, Parkinson, artrosis, fracturas, entre otras, o inestabilidad motora y debilidad muscular por inmovilización prolongada, hipotensión, hipoglicemia, patologías cardíacas, ansiedad, sedación o depresión del sistema nervioso central. Identificación de los usuarios con riesgo potencial de caídas. Todos los pacientes que acuden a la ESE Hospital San Félix tienen un riesgo inminente de caída en cualquier momento, ya sea durante su hospitalización o en el periodo de estancia en observación en el servicio de urgencia. La principal actividad para la reducción de las caídas es identificar y clasificar el riesgo que tiene todo paciente de que presente dicho evento. Es por eso que la ESE Hospital San Félix, al ingreso de todos los pacientes a los servicios de observación, internación o salas de cirugía, adopta la escala Downton para evaluar el riesgo de las caídas, con la intención de reducir aquellos factores de riesgo presentes y así definir las acciones preventivas. Clasificación de pacientes con riesgo de caídas. Las condiciones tienen un puntaje según la existencia del antecedente en el paciente. Evaluar cada criterio permite obtener el puntaje que llevará a definir el riesgo de caída de la siguiente manera. Puntaje 0, sin riesgo de caída. Puntaje 1, riesgo bajo de caída. Puntaje mayor o igual a 2, riesgo alto de caída. Aquí cabe aclarar que si al valorar el paciente por su estado clínico o por la condición de salud no cumple con los criterios de la escala o la clasificación del riesgo es baja, pero según su criterio profesional, el paciente tiene alto riesgo de caída. Por ejemplo, un paciente de 30 años que es invidente o un paciente que se encuentra bajo los efectos del alcohol. Si usted considera que este paciente tiene riesgo alto de caída, clasifíquelo como tal, describa los motivos en las observaciones y realice la respectiva nota en la historia clínica. Reevaluación de la clasificación del usuario en la escala de caídas. Las condiciones clínicas de los pacientes pueden cambiar constantemente dependiendo del tratamiento administrado, de las complicaciones propias de las patologías y los estadios de la enfermedad, lo que hace pertinente que se deba reclasificar el riesgo y se reevalúen las medidas preventivas. Es por eso que se debe definir el periodo de reclasificación del riesgo de la siguiente manera. Pacientes sin riesgo se reevalúan cada 72 horas o antes si la condición de salud cambia. Pacientes con riesgo bajo de caída también se deben revalorar cada 72 horas o antes si la condición de salud cambia.
Y ya los pacientes con riesgo de caída alto se deben revalorar cada día a las 7 a.m. durante el recibo de turno. Todos los pacientes con edad mayor o igual a 75 años y menor de 5 años son clasificados como pacientes con riesgo alto de caída. Por ser la edad una condición no modificable, a estos pacientes no se les debe revalorar el riesgo de caídas. Definir el riesgo que tiene un paciente de caer durante la hospitalización no es suficiente. Es por eso que se debe establecer medidas preventivas específicas que minimicen el riesgo de llegar a tener una caída, por lo que es importante tener claras las acciones que se deben realizar. Estas acciones se pueden dividir en cuidados primarios, que son las acciones que vamos a realizar antes de que ocurra una caída, y cuidados o medidas secundarias que se van a realizar posterior a la caída. Entonces, en las medidas primarias tenemos comprobar que la baranda de la cama esté siempre elevada, verificar que el freno de la cama esté puesto, mantener la cama baja durante el turno de noche o si la situación de valoración de riesgo lo amerita, mantener ordenada la habitación, retirando todo el material que pueda producir una caída, como mobiliario no adecuado o cables. Evitar que el paciente deambule cuando el piso esté mojado. Hacer firmar el compromiso familiar cuando la condición clínica y la evaluación del riesgo se requiere acompañante permanente. Este compromiso se debe adjuntar a la historia clínica del paciente. Se debe mantener al paciente incorporado en la cama durante unos minutos antes de levantarlo, esto porque puede sufrir una hipotensión ortostática. Se debe revisar los medicamentos que pueden influir en el riesgo de caída, asistir al paciente que lo necesite en su aseo personal o en actividades que lo ameriten. Se debe aplicar medidas de sujeción si así lo requiere la situación. Aplicar una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los cuidados que se deben brindar en casos donde el riesgo de caída es medio o alto. Se debe brindar educación al paciente y al cuidador sobre las medidas primarias que disminuirán el riesgo de caída. Y se debe evaluar que el paciente y su acompañante hayan comprendido la aplicación de las medidas preventivas. Todos los pacientes que han sido clasificados con alto riesgo de caída deben recibir educación sobre dicho riesgo y sobre dichas medidas de prevención. El profesional de enfermería debe dejar registro en la historia clínica de las acciones adelantadas en cada turno y la educación brindada al paciente que tiene riesgo medio o riesgo alto de caídas. Se debe instalar en la cabecera del paciente clasificado con riesgo medio y alto la educación y medidas de autocuidado relacionadas con la prevención del riesgo de caídas. También se debe promocionar el uso de muletas, caminadores, bastones o anteojos siempre que el paciente tenga indicado el uso de estos elementos de apoyo. También se debe semaforizar a los pacientes con alto riesgo de caída, definir la necesidad de inmovilización y realizar rondas frecuentes cada 2 horas por la habitación del paciente con el objetivo de monitorearlo. Ya en la prevención secundaria, que son aquellas medidas que tomamos después de suceder la caída, se debe realizar una atención preferente e inmediata una vez se presenta la caída. Se debe notificar obligatoriamente al médico y a la enfermera de turno. Se debe tener un diagnóstico y un tratamiento de las lesiones que se hayan presentado y realizar un registro y un reporte de dicho evento adverso. Vamos a encontrar también unas medidas específicas. En el servicio de pediatría tenemos todo el tiempo que el niño permanezca en su cuna, los laterales de esta deben estar en posición elevada. Se debe educar muy bien a los cuidadores del niño para que no abandone la habitación sin informar previamente al personal de enfermería. Cuando sea necesario la realización de algún procedimiento por fuera de la unidad o del servicio, el niño o la niña serán trasladados en la camilla con barandas elevadas y siempre en compañía de un miembro del equipo de salud. Todos los niños menores de 5 años son clasificados como riesgo alto de caídas.
y se les debe colocar la manilla de identificación rosada. Los niños no pueden trasladarse al baño solos. Medidas generales en el área quirúrgica y sala de partos. Todo el tiempo que el paciente deba permanecer en el área quirúrgica, las barandas de la cama deben estar en posición elevada. Todo paciente que ingrese a sala de cirugía o partos será clasificado como riesgo alto de caídas hasta que finalice el procedimiento, momento en el cual será reclasificado su riesgo para el egreso hospitalario o traslado a las unidades de internación. Se debe instalar la manilla de identificación de color rosado a los pacientes que se clasifique con riesgo de caídas alto y tengan indicación de traslado a los servicios de hospitalización. Medidas generales en el área de internación. Los pacientes que ingresen al servicio de internación y que fueron clasificados con riesgo de caída alto, se les debe instalar manilla de identificación rosada, la cual debe ser retirada solo hasta el momento del egreso hospitalario y según las indicaciones del protocolo de identificación segura de pacientes. La movilización de los pacientes hacia otros servicios o a la realización de ayudas diagnósticas se debe realizar en camilla con barandas elevadas o en silla de ruedas con las medidas de seguridad correspondientes.